Un largo invierno sin promesas es un libro que va entre la crónica y el testimonio, que recoge mi experiencia en ese género durante 20 años con 6 textos que incorporó al libro. Yo diría básicamente que en el libro hay 2 constantes, que es, digamos, lo que articula esas crónicas. Uno es que a través de esos textos yo voy dando cuenta de algo que me define en mi relación con el mundo, que es mi pasión por la literatura. Todas las crónicas tienen que ver con esa pasión por la literatura. Y una segunda línea que amarra estos reportajes es que en todos ellos se da cuenta de una preocupación fundamental que también define mi lugar en el mundo y mi lugar en la escritura y mi lugar en la academia, y es mi preocupación por los problemas de este país, en especial por el problema de la violencia. La primera crónica la escribo con Alejandro José López y es una crónica en la que contamos nuestra asistencia a un seminario sobre crónicas, mi primer contacto con la crónica, que se llama José del Monte y la Crónica, porque en el evento de ese seminario había un personaje por allí que se llamaba José del Monte y con él conversábamos alrededor de lo que estaba ocurriendo y fue un personaje muy simpático y nos sirvió como hilo conductor para reflexionar un poco sobre qué es eso de la crónica y del periodismo literario. Soy invitado a un evento sobre literatura y globalización, así que comencé a investigar sobre el tema de literatura y globalización, pero resultó que fue, a mi juicio, más interesante el proceso mismo de la investigación, lo que ocurría a mi alrededor mientras yo investigaba, que los contenidos de la investigación. Así que escribo una crónica en la que doy cuenta de esos acontecimientos. Una crónica en la que cuento cómo James Valderrama y yo hicimos la investigación y escribimos el libro La mirada de los condenados, que es un reportaje literario, una novela real, una crónica, como quiera llamársele, sobre los sucesos de Diners en el año 84, la conocida masacre de Diners Club, en el que 3 muchachos llegan a las oficinas de Diners y durante 4 horas reducen a los funcionarios que estaban allí, los amordazan, los apuñalan, los rematan. Esta es una crónica en la que yo cuento un viaje que hago de Nueva York a Washington, y para mí fue muy impactante ir, pasar por la Casa Blanca y reconocer frente a ese edificio, digamos, un momento histórico importante en la vida de los Estados Unidos, dado que la Casa Blanca y Washington en general fue construido sobre esclavos negros. Centenares de esclavos negros murieron construyendo esos edificios y me resultó un símbolo contundente que definía, digamos, la grandeza de ese país y la historia a la que estamos asistiendo con la elección de un presidente negro en Estados Unidos, pues porque aunque Obama no era un descendiente de esclavos, su esposa y sus hijas sí eran descendientes de esclavos, y me resultaba absolutamente revelador ver que los descendientes de esclavos sobre los cuales se construyó la Casa Blanca, ahora sus moradores fueran precisamente esos descendientes de esclavos. La quinta crónica se titula Itinerario del Dolor. Es una crónica en la que yo trato de contestar una pregunta que se me ha hecho muchas veces, y es por qué yo insisto permanentemente en mis textos académicos, en mis clases, en mis libros de creación sobre el tema de la violencia en Colombia. Entonces trato de contar la historia, mi historia en un país violento, desde la niñez hasta el presente, y la historia de los libros que he publicado. Entonces creo que es una crónica muy reveladora de mí mismo. La crónica con la que cierro el libro es una lectura inacabada en clave de pájara pinta. Es un texto que escribo para un homenaje que le hicimos desde la Escuela de Estudios Literarios a Alba Lucía Ángel, a propósito de su novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, y que yo considero como la obra más importante, más compleja de la literatura de la violencia de los años 50 en Colombia. Así que lo que hago en ese texto es contar mi historia como lector desde La pájara, desde mi primera lectura a los 17 años hasta la última lectura que hice para ese texto, y contar simultáneamente con mi experiencia como lector de La pájara, la experiencia de la crítica literaria sobre la novela de Alba Lucía Ángel, sobre Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. En general yo creo que quienes quieran conocer la literatura de la violencia, quienes quieran conocer mi obra en relación con la literatura de la violencia,
van a encontrar en ese texto claves fundamentales para entender esa literatura y para entender, por supuesto, mi trabajo.